¿Y si el silencio deja de ser útil para controlar a una juventud que realmente no tiene nada que perder? Tanzania, durante décadas vista como un remanso de paz en el convulso oeste africano, ahora tiembla con una tensión que nunca antes había sentido. Lo que parecía calma era solo la superficie. Bajo esa aparente tranquilidad se cocinaba un descontento profundo, invisible para quienes solo miran titulares. Hoy, miles de jóvenes han decidido romper ese espejismo. Ya no se esconden, ya no susurran, gritan, marchan y exigen ser reconocidos. No piden permiso, no esperan milagros y, sobre todo, han dejado de temer. Esta escena se repite en las calles de Dar es Salaam, Arusha y Dodoma. Jóvenes que, como en otras épocas de cambio, han entendido que el precio de la paciencia puede ser más alto que el de la rebeldía. Sucedió en el pasado en otros lugares. En 1968, los estudiantes de París encendieron una chispa que cruzó fronteras. En Túnez, en 2010, la inmolación de Mohamed Bouazizi detonó la primavera árabe. Hoy, en Tanzania, la chispa es una mezcla de rabia y claridad brutal, resultado de años de cansancio acumulado. La paciencia llegó a su límite, y el precio del silencio se volvió insoportable. Ya no aceptan elecciones repetidas como pesadillas cíclicas. Ahora, la juventud desafía el guión impuesto y exige escribir su propio destino. Este despertar no es casual, es el fruto de décadas de promesas incumplidas, de escuchar los mismos discursos mientras las oportunidades reales se desvanecen. Pero esto no es solo un fuego local. En Kenia, decenas de miles de jóvenes observan, comparten e incluso cruzan fronteras físicas y digitales para sumarse. Lo que arde aquí amenaza con expandirse por todo el continente africano, encendiendo nuevas voces y renovando viejas luchas. Es un eco de lo que se vivió en Sudáfrica en los años 80, cuando la juventud desafió el apartheid apoyándose en redes clandestinas y solidaridad internacional. No estamos ante protestas pasajeras. Somos testigos del nacimiento de una generación que exige dignidad y verdad, no solo cambios superficiales. Para la juventud africana, ya no queda nada que perder excepto la resignación. Y eso la convierte en una fuerza imparable, como sucedió con los movimientos estudiantiles en Chile en 2011 o con los indignados en España. Ignorar este momento es arriesgarse a perder la oportunidad de ser testigo, parte o voz de un giro histórico. La transformación del poder y la forma de contar la verdad en África. Cuando la represión y la propaganda buscan silenciar, la juventud responde con creatividad, tecnología y una solidaridad que no conoce fronteras. En 1994, los fax y las radios clandestinas permitieron a los ruandeses contar su historia al mundo. Hoy, la tecnología es aún más potente. Lo que empezó como un murmullo ya es imposible de contener. Ahora, el reto es entender cómo esta ola juvenil redefine el futuro del continente. La pregunta clave: ¿por qué esta elección se sintió como un déjà vu peligroso? Imagina esto. Octubre del año 2025. Tanzania despierta bajo el mismo sol, la misma neblina matinal, los mismos jingles de campaña que retumban desde parlantes oxidados. Los carteles cubren cada esquina, idénticos a los de años anteriores. Todo parece un ciclo infinito, una repetición en bucle de una película cuyo desenlace nadie espera que cambie. El partido gobernante, Chama cha Mapinduzi, el CCM, mantiene el control absoluto. Domina los medios, maneja los fondos, dirige la fuerza militar. Cada elección es un ritual predecible. La maquinaria estatal avanza implacable, como una avalancha que arrasa cualquier resto de oposición. La resistencia política oficial apenas sobrevive, refugiada en el único rincón que aún no pueden clausurar, el espacio digital. Allí, en redes sociales, la esperanza chisporrotea, aunque la televisión y la radio solo repitan la voz del poder. Al caer la noche, los resultados son anunciados sin suspense. El CCM gana por margen abrumador. Pero esta vez, algo se quiebra. La juventud, harta de ver siempre el mismo drama, irrumpe en las calles antes del amanecer,
No piden permiso. Los barrios de Dar es Salaam, Arusha y Dodoma se llenan de jóvenes con pancartas improvisadas sobre cartón reciclado, consignas escritas a mano y una determinación que no se ve desde hace décadas. No es una explosión de rabia sin rumbo. Es una protesta orquestada con precisión. Cada paso, cada grito, cada mensaje sigue una estrategia colectiva. Se organizan en chats encriptados, usan códigos que solo ellos entienden. La creatividad es su firma. Cuando la policía bloquea un camino, inventan rutas nuevas. Si apagan el internet, recuperan cadenas de mensajes de texto y las radios locales. La protesta se propaga como corriente eléctrica. Los jóvenes coordinan, improvisan, se cuidan y se avisan unos a otros, como si compartieran una sola mente. Y lo más sorprendente, no los mueve solo la ira. Es claridad. Es la convicción de una generación que se niega a resignarse ante la frustración de siempre. Cada ciclo electoral perdido agranda la herida de quienes sueñan con otro país. El paso del tiempo alimenta la desesperanza, pero Tanzania vibra ahora con una energía nueva, una resistencia que se rehúsa a apagarse, aunque la maquinaria estatal despliegue todo su arsenal para sofocarla. Pero, ¿qué diferencia a esta generación? ¿Por qué parece imposible de frenar, incluso ante la represión más severa? La respuesta va más allá de la tecnología. Es una revolución de mentalidad, de solidaridad y de narrativas. El contagio se extiende y pronto cruza fronteras. Un ejemplo claro es lo que sucedió durante las protestas estudiantiles en Sudáfrica en 2015 con el movimiento Uno Fees Must Fall, donde la juventud utilizó redes sociales y tácticas colectivas para desafiar aumentos de matrículas y violencia estatal. En Tanzania y Kenia vemos algo similar, pero la magnitud y la conexión internacional son aún mayores. ¿Y si los jóvenes no son simplemente rebeldes, sino el desafío más feroz que el sistema ha enfrentado en décadas? Olvida los mitos que pintan a la juventud africana como apática o perdida. En Tanzania y Kenia, la etiqueta de generación floja es solo una cortina de humo. La realidad es que estos jóvenes son resilientes, valientes y mucho más organizados de lo que el poder admite en público. Aquí no hay rostros famosos arengando multitudes desde balcones. La organización es otra, espontánea, sin líderes visibles, con redes de chats encriptados y grupos efímeros que aparecen y desaparecen en cuestión de minutos. La tecnología es su escudo y su megáfono. Cada vez que el Estado censura una cuenta, surgen 10 nuevas. Cuando prohíben una protesta, la indignación muta. Un flash mob en la plaza, una cadena de mensajes secretos, una oleada de memes. La fuerza real no es solo la rabia, es la creatividad. El humor, la sátira y la música se han vuelto armas políticas. Un meme viral puede ridiculizar al ministro más temido. Una canción clandestina se convierte en himno colectivo, imposible de silenciar. Cuando el gobierno intenta apagar las voces jóvenes, ellas responden con ironía, baile y música callejera que se burla abiertamente de la represión. Ahora, temas antes reservados a expertos, derechos civiles, privacidad, límites constitucionales, se discuten en cafeterías, foros digitales y esquinas de barrio. Los jóvenes preguntan en voz alta quién controla su futuro y cómo romper el cerco del poder. Recuerda lo que sucedió en Egipto en 2011, cuando las plazas se llenaron de debates políticos y sueños de democracia en cafés y redes sociales. La represión estatal es feroz, toques de queda, patrullas en cada esquina, apagones de internet que sumen a ciudades enteras en silencio digital. Pero la adaptabilidad juvenil no se apaga. Si cortan la red, regresan los volantes, los grafitis, los mensajes de boca en boca. Donde hay una traba, ellos inventan un atajo. En la Venezuela de 2019, los jóvenes utilizaron aplicaciones de mensajería alternativa y radios piratas cuando el gobierno bloqueó las principales redes. El riesgo es inmenso. Si esta generación cae, la narrativa oficial se impone y la represión se normaliza. Pero si logran romper el cerco, redefinirán no solo quién manda,
sino cómo se cuenta la verdad y cómo se imagina el futuro de África. En Nigeria, durante el movimiento No End SARS, la juventud logró que el mundo escuchara su clamor por el fin de la brutalidad policial, usando plataformas globales para romper la censura local. Pero esta no es solo una batalla local. La energía de la juventud cruza fronteras y se multiplica. Lo que está en juego es mucho más que el destino de una elección. Es el derecho a imaginar y reclamar un continente distinto. Recuerda el ejemplo de los movimientos estudiantiles en Hong Kong, donde la juventud se convirtió en un símbolo global de resistencia, inspirando a otros movimientos en Asia y más allá. ¿Qué ocurre cuando la empatía se vuelve tan peligrosa como la rebeldía? Esa es la pregunta que retumba hoy en la frontera entre Tanzania y Kenia. Una chispa local se ha transformado en el pulso de toda una generación, desdibujando fronteras y desafiando los mapas heredados de otros tiempos. Este fenómeno tiene ecos en la caída del muro de Berlín, cuando la solidaridad entre jóvenes de ambos lados aceleró el colapso del sistema. Desde Nairobi hasta Dar es Salaam, jóvenes conectan sus luchas en tiempo real. Hashtags en Swahili y Sheng enlazan a decenas de miles en redes sociales, mientras grupos de voluntarios se organizan para ayudar a quienes cruzan buscando refugio o amplificar el mensaje. Las transmisiones en vivo ignoran pasaportes. Activistas kenianos y tanzanos muestran al mundo que su causa es compartida, su furia colectiva. Por primera vez en muchos años, el sueño panafricanista vuelve a despertar. Pero no es una promesa desde palacios, sino un clamor que nace en las calles y resuena en pantallas de teléfonos baratos. La solidaridad ya no necesita sellos oficiales. Se construye con memes, cadenas de mensajes y gestos anónimos. Este nuevo panafricanismo late con el ritmo acelerado de la generación Z, una generación que, a diferencia de sus predecesores, no espera permiso para actuar. Ante esta ola, los gobiernos sienten pánico. Su primer recurso, el control informativo. Internet cae durante largas horas, a veces durante días enteros. Cuentas falsas y bots saturan X y Facebook con propaganda y rumores. Los noticieros solo muestran calles vacías y discursos de calma. Pero la juventud, experta en sortear bloqueos digitales, responde con ingenio y creatividad. En Irán, durante las protestas de 2009, los jóvenes usaron proxies y redes privadas para burlar la censura. La juventud africana sigue ese ejemplo y lo reinventa. La información encuentra rutas inesperadas. Radios portátiles desafían la censura porque las ondas no se apagan con un clic. Archivos en USB cruzan fronteras en mochilas y taxis, repletos de videos prohibidos y testimonios urgentes. Y cuando todo lo demás falla, queda el boca a boca. Historias que viajan de mercado en mercado, de boda en boda, hasta llegar a la diáspora, que amplifica la verdad desde el exterior. En la dictadura chilena, los casetes con grabaciones clandestinas circularon de mano en mano. Hoy, la memoria digital es igual de difícil de detener. El control estatal de la narrativa se revela como una ilusión. La verdad emocional, las imágenes de madres llorando, los cánticos grabados de madrugada, la memoria viva, atraviesa cualquier frontera digital. Ninguna cortina de humo puede ocultar el eco de una juventud decidida a no olvidar. En Sudán, durante la revolución de 2019, los videos de represión se viralizaron a pesar de los apagones, generando solidaridad internacional y presión sobre el régimen. El riesgo es enorme. Si el Estado impone su versión, la represión podría extenderse y extinguir la esperanza en toda la región. Pero si la generación conectada supera los bloqueos, África podría inaugurar una nueva era de resistencia compartida, donde ningún gobierno logre silenciar el pulso colectivo de su pueblo. Los movimientos sociales en la India, como el de los agricultores en 2020, demuestran que la presión sostenida y la creatividad pueden doblegar políticas injustas, incluso bajo censura férrea. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién llevará la antorcha cuando las cámaras se apaguen y los titulares cambien? El futuro de África está en juego, y la próxima decisión será crucial.
Serán capaces de transformar la energía de la protesta en acciones sostenidas y estructuras de cambio duradero. La historia enseña que la organización y la memoria colectiva son claves. Basta con ver el rol de la juventud en la reconstrucción de Ruanda tras el genocidio. Fueron ellos quienes lideraron proyectos de reconciliación y emprendimiento social. ¿Cómo transformar cada intento de silenciarte en una victoria estratégica? Esa es la pregunta que la juventud africana, de Tanzania a Kenia, responde con creatividad feroz. Cuando una puerta se cierra, se abren 10 ventanas. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer y avanzar. Lo mismo ocurrió en Polonia durante los años 80, cuando el sindicato Solidaridad convirtió la censura en un motor de unidad y creatividad. La adaptación no es solo reacción, es poder en acción. Cuando apagan Internet, la voz corre de persona en persona. Si bloquean emisoras, surgen panfletos y mensajes en las paredes. Cada acto de censura obliga a reinventar tácticas, haciendo que el movimiento sea aún más resistente y ágil. La resistencia no es solo física, sino también digital, simbólica, cultural. La represión estatal, lejos de sofocar la protesta, se convierte en mito fundacional. Las historias de gas lacrimógeno y detenciones se vuelven cicatrices compartidas, símbolos de una generación que se niega a rendirse. Esta memoria colectiva da fuerza y sentido de pertenencia. En Sudáfrica, la memoria del apartheid es aún hoy una fuente de energía para los movimientos contemporáneos. En ese suelo fértil, la organización se reinventa. Ya no se depende de la mirada internacional ni de la aprobación de ONGs. Los jóvenes se apoyan desde abajo, coordinándose en redes invisibles que conectan barrios, ciudades y hasta países. La autonomía se vuelve el corazón de la estrategia. Así, como sucedió en la Revolución de los Claveles en Portugal, donde la organización horizontal y la confianza mutua permitieron un cambio pacífico y duradero. Pero aquí ocurre algo aún más revolucionario. El arte, el humor y la creatividad trascienden la resistencia y se convierten en cimientos de una cultura nueva. Memes que ridiculizan al poder, música y graffiti que transforman el miedo en celebración colectiva. La represión inspira nuevas formas de expresión y une a la comunidad. Como en los años 80 en Brasil, la música tropicalista se convirtió en himno de resistencia contra la dictadura. El movimiento deja de ser solo protesta. Ahora es creación de narrativas propias y de una visión inédita para el futuro africano. La juventud diseña, desde la adversidad, un nuevo contrato social. Uno que desafía y supera a los viejos poderes con imaginación y coraje. En cada rincón del continente, desde los murales de Kinshasa hasta los poemas recitados en Addis Abeba, surgen nuevas formas de soñar y reclamar justicia. Si las lecciones de adaptación y organización se pierden, la dependencia en líderes tradicionales seguirá marcando el destino. Pero al aprenderlas, cada joven y cada espectador pueden ser parte activa de un cambio real y duradero. La historia muestra que los movimientos que sobreviven son aquellos que crean estructuras flexibles y distribuyen la responsabilidad, como hizo el movimiento feminista global desde los años 70. ¿Estás dispuesto a dejar de mirar desde lejos y convertirte en protagonista? La revolución no solo necesita multitudes en las calles, sino también voces dispuestas a imaginar y construir lo que viene después. Puedes empezar con pequeños pasos, compartir información verificada, apoyar iniciativas locales, crear espacios de diálogo en tu entorno. La suma de acciones individuales puede transformar el panorama colectivo, como lo demostró la resistencia no violenta en la India, liderada por Gandhi. Las siguientes historias muestran cómo estos principios se materializan en acciones concretas. Ahora, veremos cómo la creatividad y la solidaridad cruzan fronteras para desafiar lo imposible. Por ejemplo, en Uganda, comunidades juveniles crearon radios comunitarias móviles para transmitir información en medio de apagones digitales. En Senegal, artistas jóvenes lideraron campañas visuales para promover la participación ciudadana. ¿Seguirás esperando que la historia cambie por sí sola, o te atreverás a convertirte en quien la escribe?
Imagina la diferencia entre observar una tormenta desde la ventana y salir a sembrar después de la lluvia. La elección es tuya. Hoy, la generación Z africana no pide permiso. Está tomando el control de la narrativa, redibujando los límites del poder y desafiando reglas que durante décadas parecían eternas. Su arsenal, creatividad, tecnología y una solidaridad que atraviesa fronteras invisibles. En Etiopía, la juventud digitalizó archivos históricos para protegerlos de la censura. En Marruecos, bloggers anónimos lograron exponer casos de corrupción que antes eran impensables. Lo que algunos vieron como una simple oleada de protestas revela, en realidad, el nacimiento de un movimiento que va mucho más allá de Tanzania y Kenia. Desde callejones sin nombre hasta las redes globales, jóvenes convierten la frustración en acción colectiva, la censura en ingenio y el miedo en memoria compartida. Las lecciones de Soweto, Plaza Tahrir y Hong Kong resuenan en cada esquina del continente. Pero esta historia, como todas las que dejan huella, no se escribe sola. Si decides mirar hacia otro lado, entregas la última palabra a la represión. En estos tiempos, callar es ceder. Participar es reclamar el derecho a imaginar y construir tu propio futuro. Hablar, compartir, reflexionar o incluso solo escuchar. Cada gesto suma. Porque lo que está en juego no es únicamente el resultado de una elección, sino quién tendrá el poder de decidir cómo se recordará este momento. La generación que desafía hoy la represión lucha por su libertad y por el legado que dejará a las siguientes generaciones. Así que la pregunta ya no puede evitarse. ¿Qué papel eliges jugar? ¿El de espectador, esperando que otros decidan por ti, o el de protagonista, dispuesto a sumar tu voz en esta transformación histórica? En este cruce de caminos, tu silencio pesa tanto como tu grito. Y cada gran historia necesita a quienes se atrevan a contarla. Hoy tienes en tus manos la decisión de participar en la construcción de una nueva narrativa. La historia de Tanzania y de la juventud africana aún se está escribiendo. Puede ser el eco de su voz o el silencio que la apaga. Elige ser memoria viva, porque cuando el silencio deja de ser útil, cada palabra, cada gesto y cada resistencia cuentan.